Chile nos necesita un programa TPC, todo por Chile, la voz de los sin voz. Les quiero recordar que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a buscar el icono de Skype. Al hacer clic allí se abrirá una ventana que te pedirá autorización. Al aceptarla se ejecutará la aplicación que te lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que hagan solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí y nosotros los leeremos al aire. También recuerden nuestros amigos de Chile que pueden comunicarse con nosotros vía telefónica al número 229 798 773. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas en todas partes del continente americano, europeo, asiático, o desde cualquier rincón del mundo que nos puedan estar escuchando. Desde acá, desde el último lugar del mundo, o el primero, dependiendo del punto de vista que lo miremos, un saludo cordial a otro programa más de Chile nos necesita, el cual quiero recordarles que puede ser escuchado en la página despiertachile.cl y todoporchile.com. Hoy día tengo al lado mío, como de costumbre los días martes, al gran historiador, joven periodista, señor Simón Vallivian. Con él trataremos de hacer un programa entretenido, de actualidad, y con el tema que habíamos prometido desde la semana pasada, que era el tema... Así es, Héctor. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando en todas partes de nuestro continente y el mundo. Y como dice Héctor, teníamos una promesa. Habíamos prometido un tema, ¿no es cierto, Héctor? Obviamente que sí, pues, Simón. Y el tema era... ¿Quién realmente es Bolívar y qué es realmente el ideario bolivariano? Mira, interesante el tema, me gustaría que lo expresáramos un poquito desde el punto de vista actual y llevado a la contingencia de ahora, en este instante tan convulsionado y con tan lleno de noticias que está este cono sur últimamente. Así es. Sí, la verdad que nos coincidió este tema con lo que está sucediendo en el mundo, pero vayamos un poco para que nuestros radioescuchas sepan, porque lamentablemente Venezuela, el gobierno de Chávez, ya en la década de los 90 comenzó a hacer uso, o mejor dicho, comenzó a hacer mal uso de la figura de Bolívar, asociándola, ¿no es cierto?, a este ideario socialista que poco o nada tiene que ver con lo que realmente propugnaba el Libertador. Y déjame decirte, Héctor, que no son los primeros, a modo de anécdota histórica. El fascismo italiano, usted sabe que el fascismo italiano desarrolló toda una mística en torno a una serie de personajes, y uno de los personajes que en algún minuto se evaluó por el poder histórico que tiene también es Bolívar, así que aparentemente Bolívar tiende a ser víctima de estas agrupaciones que les gusta fantasear, y lamentablemente esta fantasía de la izquierda chavista ha desvirtuado totalmente lo que era, Héctor, Simón Bolívar y su legado para nuestro continente. Y dime una cosa, Simón, ¿en qué sentido tú crees que lo han básicamente utilizado como de costumbre en todos estos temas? Imagínate que en Cuba también al gran poeta José Martí también lo tienen utilizando también las huestes castristas a su favor, tratando de instrumentarlo y crear una imagen distinta, basado históricamente que no es la realidad. Mira, lo que pasa, Héctor, es que esto es lo mismo que sucede en la izquierda chilena, ¿no es cierto? La izquierda, por ser una ideología hostil, necesita permanentemente de algo que los una lucha. Tiene que siempre haber una lucha. Lo hicieron, ¿no es cierto?, la izquierda chilena con el general Augusto Pinochet, que al final era una cosa obsesiva, ¿no es cierto?,
y Frei cada vez que tenía alguna elección sacaba al pobre padre, lo sacaba de la tumba y lo querían empezar a exhumar. La izquierda tiende, ¿no es cierto?, a generar esta dualidad, porque de esa manera ellos se pueden agrupar, ¿me entiende, Héctor? Entonces ahí surge esta idea de Bolívar como un mensaje muy bien desarrollado y manipulado por, en ese momento, Hugo Chávez, que permitió generar, ¿no es cierto?, esta ideología que pretende aglutinar. Acuérdate que Chávez y la izquierda en general funcionan operativamente de la misma manera, con satélites. Lo hizo la Unión Soviética y lo hace hoy día Cuba y Venezuela, ¿no es cierto? No, estamos claros en eso, Simón, y básicamente, acuérdate que Chávez desde el principio decía que es una revolución bolivariana. Mira, deja contarte, es que hay mucho que saber. De hecho, Bolívar era un hombre que en la historia se habla de cómo él tuvo una transformación, porque él partió siendo muy liberal. De hecho, ahí tenía siempre sus pugnas con San Martín, que era más realista, pero él murió efectivamente como un conservador. Mira, yo también considero como conservador siempre fue. Yo encuentro que los ideales de la época y de ver una América unida eran partes netamente de su integridad de la época. Pero trayéndote un poquito al tema chavista, viejo, y redundando un poquito en las noticias actuales antes que volvamos a seguir con esta situación. Básicamente te quiero comentar parte de algunas anécdotas que han sucedido. Por ejemplo, tenemos visitas ilustres en nuestro país en estos instantes, que son las esposas de los líderes opositores venezolanos que están en este instante presos, los cuales se encuentran la señora Lilian Tintori y Mitzi Capriles en Chile. Y tú puedes creer que en nuestro país, donde nuestra presidenta goza de ser la mujer más pluralista, fue miembro por 4 años después de su despedida de la primera presidencia que tuvo ella, en la ONU, defendiendo a las mujeres en el mundo, en fin, representando a todo ese tipo, y siendo la mujer más democrática, ella no las va a recibir. Pero es que eso es lo irónico, Héctor, porque, y volviendo a Bolívar, el verdadero mensaje de Bolívar, porque es muy interesante la figura de él, además fue un estadista, fue un personaje militar tremendo. Finalmente el gran mensaje de Bolívar era la unidad latinoamericana. Él estaba convencido, que algo que yo personalmente, siendo derecha, lo comparto hoy día, es que la única forma en que los países latinoamericanos podemos evitar la mala influencia, porque también hay una influencia positiva, pero aquella influencia que tiende, ¿no es cierto?, a dominar, que era muy propio del mundo europeo y de Estados Unidos también. Bolívar, en aquellos años, para que la gente entienda, esto es 1800, ¿no es cierto?, los pueblos latinoamericanos comienzan su lucha contra España, y ellos fueron muy recelosos de protegerse de las influencias extranjeras, y Bolívar puso como columna vertebral la unidad. Entonces, cuando yo veo a hermanos venezolanos que hoy día están, es que realmente triste, porque vienen a mendigar compasión. Héctor, eso es lo que esta gente viene a buscar. Por favor, dicen, que alguien se compada de nosotros. No sé si se compadezca, perdón, de nosotros. No sé si tú te acuerdas que hace un par de semanas hablábamos de que Chile es como el hermano mayor. Bueno, ahora vienen estas personas a buscar a este hermano mayor, a buscar a este hermano que le va a garantizar esta hermandad latinoamericana, que eso es realmente lo que pregonaba Bolívar y nuestra presidenta, ¿no es cierto?, que, dicho sea de paso, ahora se desentiende de Maduro, pero con Chávez era uña y mugre. Ay, no. Me da risa como la izquierda todos están calladitos, pero la verdad que no recibirlo. Por eso, Héctor, yo creo que hay que volver a releer qué es lo que Bolívar... Yo creo que Bolívar hoy día estaría dándose vuelta en su tumba si viera esta situación. Sí, mira, a ver, el sueño de Bolívar, básicamente una América unificada. Es el gran problema es que las regiones de la época, y pongámoslo actualizado si fuera el sueño de Bolívar, donde una América unificada, o sea, imagínate tú, todo el continente americano, ligado en una sola unión. El gran problema, porque somos seres humanos y tenemos nuestra idiosincrasia de cada lugar donde nacimos, ¿te imaginas quién nos gobernaría? ¿Tú crees que
en ese estado, en este caso Argentina, permitiría que fuéramos gobernados por, no sé, por Bolivia o por Ecuador o por esos sectores que serían parte de la provincia de ¿Y esta por gran qué ciudad? no? Yo digo esa parte porque es parte de la idiosincrasia, ¿ya? Bueno, de cada pueblo. Y es ¿ya? más, para que tú sepas, cuando se hace el Congreso de Panamá, que es el congreso donde Bolívar reúne, ¿no es cierto?, a todos los caudillos de la época, para plantear este gran conglomerado. De hecho, participaron también observadores internacionales, embajadores de Inglaterra, de Holanda. O sea, era un evento muy importante. Participaron todos los países de esa época, menos Chile y Argentina. ¿Por qué será? Bueno, de hecho, si no me equivoco, estaba Freire. No recuerdo quién era presidente en esa época en Chile, pero la verdad que y Chile lo dijo muy abiertamente, no estaba interesado. Sí, indudablemente puede que el sueño de Bolívar haya sido un poco... Un sueño. Un sueño, un sueño. Pero yo creo que es bonito, los pueblos deben vivir de los sueños. Yo creo que indudablemente yo comparto contigo, Héctor, difícil hoy día, ¿no es cierto?, dado la realidad de nuestros pueblos, que pudiésemos lograr gobernarnos, además que tenemos brechas geográficas importantes que dificultan, incluso hoy en día con toda la tecnología, poder hacer una gran nación, como es el caso, ¿no es cierto?, de los 50 estados norteamericanos, que básicamente, salvo las llanuras, ¿no es cierto?, en el oeste, es básicamente todo plano. Entonces, aquí hubieron diversas realidades, pero indudablemente yo creo que hoy día todavía el mensaje de Bolívar podría estar vigente para enfrentar esta realidad, que es lo que tú mencionabas, ¿no es cierto?, esta famosa Cumbre de las Américas. Sí, pero yo te quiero llevar a eso, porque las Cumbres de las Américas, donde por primera vez se reúnen los 35 miembros de esa organización, nunca ha dado, siempre Nunca. faltaba. Esta vez fueron los 35 miembros, donde ese conglomerado, si te das cuenta, fue dominado por violencia, por unos saludos medio hipócritas de parte de un lado y de otro, pero lo que más me sigue retumbando es que en una de las plazas donde se encuentra el busto de José Martí, fueron algunos miembros exiliados, ¿ya?, a ¿cómo se llama?, a poner una ofrenda a José Martí en esa plaza, que queda muy cerquita de la embajada cubana. Bueno, gente de la embajada cubana salió de la misma embajada a atacarlos, viejos, basado, o sea, cubriéndose bajo su impunidad, bajo su, digamos, por su investidura o escudo diplomático, ¿ya? Y fueron golpeados brutalmente esta gente, ¿ya? Minoría total. En fin. Perdón, Héctor, y el caupolicanazo aquí en Chile. Bueno, eso también fue otro Yo me imagino tema que yo mucha participé. de la gente que nos está escuchando vivió esa experiencia. Para quienes no lo saben, fue también un homenaje que se realizó y que fue absolutamente vapuleado por la izquierda con un nivel de violencia. Y lamentablemente esta situación en el Caupolicán, lo que sucedió ahora en la ciudad de Panamá, demuestran cómo la izquierda opera así a nivel internacional. O sea, la tolerancia, ¿no es cierto?, y el respeto es realmente cuestionable en el credo socialista. Sí, mira, yo encuentro que es lamentable que sigamos con estos niveles de violencia y tratar de dominar por la fuerza, ¿ya?, tu forma de pensar. O sea, básicamente yo tengo el mismo derecho que tú tienes, ¿ya?, de yo pensar distinto a ti. O sea, es difícil desde que se creó el mundo que nosotros seamos dos seres iguales. Es imposible. Pero basado en eso, encuentro totalmente deplorable la actuación que ocurrió ahí en Panamá en esta cumbre. En esta cumbre dominada por los sovios, ¿ya?, y totalmente populista. Absolutamente. ¿Ya? Totalmente tirado a dichos que no tenían nada que ver con los temas a tratar. Tuvimos el caso de Bolivia, nuevamente tratando de meter su tema limítrofe con Chile. En fin, yo encontré que fue un desastre. Mucha gente puede estar en desacuerdo conmigo, pero encuentro que
no sé si fue, no sé si seguramente lo han visto por televisión en el mundo, el gran saludo que se dio uno de los hermanos Castro, Raulito, con Barack Obama. Y yo encuentro que Barack Obama, siendo un hombre que en el fondo debe ser un hombre muy compasivo y muy de ganas de seguir adelante o tratar de unir a los pueblos americanos y tratando de no hacer temas contundentes que utiliza la izquierda de apabullar a los Estados Unidos como la potencia invasora, en fin, todo ese tema folclórico, pongamos desde el punto de vista de actual. Yo encuentro que fue bastante hipócrita, deja de decir Simón, porque básicamente sin que exista ¿ya? Las libertades en Cuba, ¿ya? El derecho de volver o elegir por su propia gente a sus líderes, no existiendo eso, no encuentro cómo puede haber una integración de parte de Estados Unidos, que es el baluarte de la democracia, con un país totalmente totalitario. Y eso me tiene un poco preocupado, que la gente sea un poco complaciente de que estos temas sigan sucediendo en esta época. Y bueno, también con sus títeres alrededor de ello, que en este caso para mí el señor Maduro, que lo encuentro una copia un poco mala de Chávez, totalitarista, en fin, qué sé yo, lo agresivo, pero también con mucho miedo, porque jamás se presentó frente a las cámaras, porque tuvieron que tener hasta un doble para que saliera de las reuniones, para que no fuera acosado por la prensa, porque no tendría cómo contestar a las verdades que existen en Venezuela. Y basado en eso, ¿sabes qué tengo? Te tengo una sorpresa, Simón. Una sorpresa, a ver, sí, cuéntame. Tenemos una sorpresa. Tenemos una invitada, ¿ya? Ella se llama Alejandra López. Me suena ese nombre. ¿Te suena ese nombre? Ella es la directora de TPC Radio, y la cual está de algún punto de Venezuela contactada con nosotros y para el resto del mundo. Y le queremos dar la más gran bienvenida a Alejandra. Muy buenas noches. Buenas noches, Héctor. Un gusto acompañarte, Simón. Buenas noches. Encantada de compartir con ustedes esta noche. Buenas noches, Alejandra. Muchas gracias por poder acompañarnos en este rincón, primero último, como dice Héctor aquí en nuestro chilito. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Héctor aquí me da la palabra. Primero un poco darle una introducción a nuestros radioescuchas, para que sepan, Alejandra además es una invitada de renombre, no solo porque ella es la directora de nuestra radio y además es la responsable del Twitter que todos ustedes siguen, pero además Alejandra es de una nación muy querida de nuestra región, una nación que hoy día está muy convulsionada y, como decíamos al comienzo, es el país que hoy día lamentablemente a través de sus líderes ha ensuciado el verdadero legado de Bolívar, ¿no es cierto? Alejandra es de Venezuela. Alejandra, cuéntanos un poco, tú ya, bueno, has vivido y sabes mucho mejor que nosotros lo que está sucediendo en tu país. Pero volviendo a este tema original que hablábamos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esto de Bolívar, de la idea bolivariana? Sobre todo la gente que se opone a Chávez. ¿Cómo resienten esto? Y el chavismo en general, me refiero. ¿Cómo ustedes resienten esta manipulación? Y si a lo mejor existen voces que dicen, oigan, recuperemos verdaderamente el espíritu de Bolívar, que claramente, como decía Héctor, no lo vimos en la cumbre recién pasada, ¿no? Sí, así es. Bueno, lo que pasa con Bolívar es lo que pasa en un país donde el presidente de turno hace lo que se le venga en gana con las leyes, historia, tradiciones e identidad. Yo creo que no existe precedente en la región de tanta indolencia, manipulación burda e irrespeto a sus próceres. Hugo Chávez se empeñó en matar nuevamente al Libertador utilizándolo como artículo para su propaganda. No solamente eso, sino que profanó su tumba en un arranque de egolatría sin parangón. Y todos en cadena nacional vimos cómo este señor irrespetaba los restos de un hombre que tenía defectos como virtudes.
Mientras tanto, pues los infortunados hijos de Bolívar seguimos viviendo en la más absoluta miseria, padeciendo una crisis insospechada, inmensa, además de, bueno, que por supuesto la utilización de Bolívar por parte del chavismo ha sido absolutamente vergonzosa, porque Bolívar jamás hubiese entregado a ninguna nación a Venezuela como estos lo hicieron. Lo cierto es que si Bolívar estuviese vivo, hubiese fusilado al primer militar que se le hubiese parado firme a un cubano. Por supuesto, Hugo Chávez era un enfermo, un psicópata. Él se abrogó una reencarnación, por supuesto, para captar la simpatía de muchos venezolanos, quienes dentro de su ignorancia pues sí lo vieron a él como un segundo libertador, ¿no? Y bueno, estamos pagando las consecuencias de ese hecho. Mira, fuerte las declaraciones que hace Alejandra. Para que la gente en sus casas también sepan a lo que se refería Alejandra, fue en el año 2011. 2010, sí. Julio 2010. Julio 2010, perdón, en 2010 sí. Que Hugo Chávez tomó los restos del libertador venezolano, ¿no es cierto?, de Simón Bolívar, y hizo, como bien comenta Alejandra, hizo toda una parafernalia y sacaron los restos. Y realmente, yo me acuerdo de esa época, Alejandra, fue realmente triste ver cómo profanaban para un uso absolutamente propagandístico, porque yo recuerdo empezaron que querían investigar la verdadera razón de la muerte, y ahí empezaron con una serie de cosas que, como bien dice Alejandra, psicópata, porque es que eso es lo que la gente no entiende, y ahí quiero hacerte mi otra pregunta. Yo veo en Chile países como Argentina, o bueno, hoy en día Argentina está también en la órbita chavista, o países como Colombia, que no despiertan frente a esta injusticia. O sea, hablemos de Chile. Explícame tú qué sentimiento tienen ustedes cuando los gobernantes chilenos de un país que dice ser un país serio, antipopulista, etcétera, etcétera, van, porque como lo comentábamos antes, ahora en su segundo mandato, bueno, Michelle Bachelet ha tenido serios problemas de popularidad y ya el chavismo está muy desprestigiado, pero en su primer periodo visitaba Hugo Chávez y eran todos mejores amigos. ¿Qué sensación le genera a ustedes como venezolanos? Es decir, realmente nuestros hermanos latinoamericanos no tienen idea y no saben lo que está pasando acá. Sin duda. Bueno, para nosotros los venezolanos, sin duda, cuando se recibía a Hugo Chávez y ahora, por ejemplo, a Nicolás Maduro, es absolutamente doloroso ver en la soledad en la cual nos encontramos los venezolanos, ¿no? Esto me refiero, por supuesto, a los gobiernos, no así los pueblos de Latinoamérica, que siempre han sido muy solidarios y consecuentes con lo que está viviendo Venezuela. Pero además de eso, por supuesto, es vergonzoso ver cómo se recibe a estos dictadores. No les importa el sufrimiento, el dolor y la sangre derramada por los venezolanos, porque al fin y al cabo, pues todos reciben algún tipo de beneficio. Y por eso es que callan compran sus conciencias. ¿Cuántos barriles de petróleo no han beneficiado de alguna otra manera gobiernos de la región, ¿no? Entonces es muy triste. Venezuela siempre nos hemos sentido un poco solos porque los gobiernos han callado y siguen callando, porque lo que ocurre en Venezuela ahorita pues es absolutamente grotesco, porque Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela, ni siquiera estamos seguros de que sea venezolano, ¿no? Entonces es muy triste, por ejemplo, ver la Cumbre de las Américas, cómo reciben a señores como Nicolás Maduro o Raúl Castro. Esos señores son unos asesinos, son unos tiranos, no deberían de ser recibidos en ningún sitio, ¿no? Mira, yo encuentro que lo que tú dices es totalmente cierto, y básicamente yo encuentro que la pobre Venezuela le pusieron unos murallones gigantes, ¿ya? Sí. Con ¿cómo se llama? Con insulación sonora, para que no se escuche el grito ni los llantos de su pueblo. Y básicamente nosotros hacemos oídos sordos, aunque tengamos equipamiento para escuchar entre paredes, básicamente nos hacemos los sordos, porque más vale nosotros tratar de oír sordos que enfrentarnos a la burda y básicamente al ataque constante y brutal, ¿ya? Y violento de parte de los que apoyan ese tipo de dictaduras.
Lo que pasa es que más temprano que tarde te va a tocar, porque hemos visto cómo este cáncer comunista se ha ido disgregando por todo el continente. Entonces muchos dicen, nosotros en Venezuela decíamos, para el año 1900, bueno, los pocos que creíamos que Hugo Chávez, por supuesto, era un asesino, porque nadie que intente llegar al poder tras un golpe de Estado puede ser tratado como un demócrata. Decíamos después esto, bueno, aquí va a pasar lo que nos ha pasado, lo que ha pasado en Cuba, y mucha gente decía, no, pero yo no creo. Venezuela no es Cuba, y ahora Argentina dice, bueno, Argentina no es Venezuela, y Colombia no es Venezuela, y Chile no es Venezuela, y lo cierto es que no se dan cuenta que el Foro de Sao Paulo tiene un libreto que sigue al pie de la letra. En algunos países demoran un poquito más dependiendo de la reacción de la gente, pero es el mismo libreto y todos van por el mismo camino. Es importante que eso se entienda, porque en Venezuela yo creo que tiene que ser una muestra de lo que ocurre cuando este tipo de regímenes de izquierda llegan al poder. Bueno, y agradeciendo también, Alejandra, a la tecnología que tenemos actualmente, en la cual podemos estar en un segundo con conocimiento de lo que está sucediendo en algún punto del planeta, lo cual nos da un poco más ¿cómo se llama?, de visión de lo que puede estar sucediendo en algún país vecino, ¿ya? Imagínate en el año 58, cuando estaba llegando a La Habana, Fidel Castro. O sea, a nosotros nos llegaba, imagínate acá en el Cono Sur llegaría la información, ¿no? Yo encuentro que a la semana o 2 semanas después. Sí, es así. Las comunicaciones de la época, entonces básicamente lo que sufría ese pueblo después del primer año de dictadura, donde se convierte verdaderamente esa gran revolución cubana dentro de un satélite más comunista, básicamente estaba encerrada la información hacia el resto del mundo. Entonces sus seguidores, o pongamos sus payasos en el mundo, aplaudiendo esa gran revolución y haciendo pancartas de todo lo que estaba y a oídos callados de todo lo que estaba sucediendo en la misma isla. Es lo mismo que está sucediendo en Venezuela, que esto se trama, y esto viene escrito de un librito rojito chiquitito que se llamaba El Manifiesto Comunista, que está todo escrito ahí. Básicamente están siguiendo, como tú dices, el libreto al pie de la letra, y estoy consciente de eso. La única diferencia es que los pueblos tienen un poquito más de armas, fuera de las ansias de libertad que tiene cualquier pueblo o ser humano, el cual les da fuerzas sobrehumanas, porque estás contra un terror inmenso en Venezuela, como vivió Cuba y como tuvo 3 años de experiencia marxista Chile. Yo te encuentro que son ustedes un pueblo muy valiente, ¿ya?, en el sentido de que todavía siguen en una lucha inaudita, totalmente desalmados además, contra un aparataje, ¿ya?, en la cual la violencia es la única actitud que los lleva sin razón, ¿ya?, a mantener el poder. Sin duda. Encuentro que ustedes, yo los felicito porque todavía existen estas voces y gracias a la tecnología podemos conocer un poco más de lo que está sucediendo dentro de tu querida Venezuela. Oye, yo quiero también seguir poniendo en contexto, porque algo que mencionó Alejandra, para que nuestra radio audiencia, así se dice, sepa, porque tú hablabas del Foro de Sao Paulo, y para que la gente sepa qué es exactamente esto, es un foro que se funda en 1990 en Brasil, pero que desde 1990 ha tenido año tras año reuniones en distintas ciudades del continente. Después de Sao Paulo fue Ciudad de México, después vino La Habana, se repitió varias veces Brasil, Salvador, también en Guatemala, incluso en Argentina y en nuestra vecina Bolivia se han repetido estas reuniones, ¿no es cierto?, que se conocen como el Foro de Sao Paulo, y que es fundamentalmente un foro de los partidos y grupos de izquierda latinoamericanos. Y como bien dice Alejandra, lo que en 1990 se estableció en este grupo es un itinerario que se ha ido cumpliendo, para desgracia nuestra, letra a letra. En el año 1990, para que la gente sepa, el único país soberano que tenía un gobierno de izquierda declarada era Cuba. Pero hoy en día,
24 años después, la mayoría de los miembros de este foro hoy día tienen partidos que están en el oficialismo o de frentón, están en control del Poder Ejecutivo. Y aquí tenemos países, para que la gente sepa, de toda la región. Y en los últimos foros, incluso el régimen kirchnerista también se ha hecho parte de este foro. Me detengo porque nos está llegando una pregunta a Ricardo a secas. Dice: ¿no hace eso a Bolívar un socialista? Me imagino que él se debe estar refiriendo al sueño de unidad. Puede ser. Me voy a detener un poco en lo que estábamos conversando, Alejandra, para poder responderle a nuestro amigo Ricardo, porque sí, la gente tiene una confusión muy grande, como que el socialismo se tratara de la cooperación y de las cosas buenas, y como que la izquierda rechazara todo eso. Y, por ejemplo, el nacionalismo, que está tan asociado a la derecha, como que fuera antirregionalismo, lo cual es todo un error. Bolívar era un gran nacionalista, y nosotros como nacionalistas creemos, respetando la dependencia de cada una de nuestras repúblicas, creemos en este sentido nacional latinoamericano. Entonces, le respondo a nuestro amigo Ricardo que no se confunda. Bolívar era un hombre de lo que hoy día podríamos decir derecha, era un hombre conservador, pero que creía firmemente en la unidad, a lo mejor no política, porque él tuvo varios proyectos, tuvo la Gran Colombia, que fue un proyecto nacional que finalmente fracasó, y durante su vida lo que él buscó fue la unidad, y eso, Ricardo, no es socialismo, eso es hermandad, eso lo tienen todos los pueblos sin importar el color. Y quiero además contarles una anécdota histórica para que ustedes se rían. Yo tuve la oportunidad hace un par de años atrás de estar en un congreso sobre Bolívar, que se realizó aquí en Santiago, una universidad lo realizó, y nosotros hicimos una ponencia respecto a Bolívar. Y en el evento, por supuesto, que estaba, no recuerdo su nombre, pero estaba el embajador de esa época en Chile de Venezuela. Y una de las cosas, para que la gente sepa, que cuando Bolívar empezó a desarrollar todo este sueño bolivariano de la Gran Colombia, él, en un gran acto de humildad, decía: no, yo no debo gobernar esta Gran Colombia, porque si no, yo mismo voy a hacer lo que yo siempre culpo, ¿no es cierto?, de los caudillismos. Y hay documentos de Bolívar en donde él estaba buscando príncipes europeos, fundamentalmente príncipes alemanes, para que se vengan a hacer cargo del estado de esta Gran Colombia. O sea, imagínate la paradoja. Él buscando, porque también hay que entender el contexto de la historia, en donde la verdad que esto de gobiernos que se gobernaran por gente común y corriente era algo muy extraño. Y Bolívar en algún minuto barajó, y están, como les comento, estos documentos, en donde él recurre a príncipes alemanes para que se hagan cargo de esta Gran Colombia. Y lo divertido es que nosotros contando esto en el foro, y el embajador de Venezuela se ha puesto, mira, rojo, fucsia, de todos los colores, se ha parado en la mitad de la presentación y se retira indignado. Porque en el fondo lo que hicimos fue botarle a suelo este mito que ellos inventan de que casi que Bolívar era como el Che Guevara del siglo XIX, lo cual no era cierto. Pero bueno, ahí respondo a Ricardo. Ahora, volviendo contigo, Alejandra, quisiera yo hacerte una pregunta, porque, a ver, aquí es donde a mí me empiezan después a llegar retos, porque quiero apuntar los dardos a nosotros, a la gente de derecha. Yo siempre he dicho, para que la maldad reine, para que la maldad tenga éxito, es porque los buenos dejan de hacer las cosas. Si la izquierda gana, y hablamos del caso de Chile, la izquierda ganó porque la DC hizo un pésimo trabajo, y Frei hizo un pésimo trabajo, y el Frei padre, y por eso la izquierda, ganó en Chile. Y hagamos la crítica en Venezuela. ¿Qué pasó en la década de los 90 con esta élite empresarial? Porque de alguna manera, si la gente fue a recurrir a esta mentira de Chávez, es porque estaban también decepcionados de los gobiernos de derecha que habían tenido anteriormente. Bueno, te voy a comentar un poquitico antes, ¿no? Sobre lo que mencionabas con anterioridad. Sin duda la izquierda ha avanzado porque la derecha no ha sabido
dar su puesto, no ha dado la batalla por las ideas, hemos cedido espacios y creo que todos nosotros tenemos que hacer un acto de contrición y sin duda somos responsables. De alguna manera somos responsables de lo que está ocurriendo ahora porque no damos la batalla por las ideas. Muchas veces decir que es de derecha se piensa que es malo porque parece que ser de izquierda es lo de moda y es lo bueno y es lo cool y es lo divertido y nada más alejado de la realidad que eso. En el caso de Venezuela te voy a comentar que el último gobierno que podría considerarse de derecha fue el de Marcos Pérez Jiménez. De allí en adelante, lo que se conoce como la Cuarta República, que va desde 1958 hasta 1999, fueron gobiernos socialistas. Se podría decir que eran socialistas vegetarianos y que los que tenemos ahora son socialistas carnívoros. Realmente en Venezuela no ha habido partido de derecha desde ese entonces. Todos son partidos que vienen, son hijos de alguna manera del Partido Comunista de Venezuela que se fueron separando. Acción Democrática, por ejemplo, en su momento pues fue un grupo también guerrillero. COPEI, un partido socialdemócrata, pero socialista al fin. Venezuela realmente no ha tenido derecha. Y estos gobiernos durante 60 años, pues lo que han hecho es llenarnos de medidas populistas, que lo único que han hecho es generar miseria. Y Hugo Chávez realmente fue una consecuencia de esos 40 años de democracia que tuvimos en Venezuela. En 1990, por supuesto, llega este señor, en el 99, diciendo que obviamente teniendo muy claro todos los errores que habían cometido estos partidos demócratas, según, y la gente estaba muy hastiada, estaba muy harta, los niveles de miseria en ese entonces pues eran muy grandes, no como ahora, por supuesto. Pero realmente en Venezuela no ha habido gobiernos de derecha desde 1958, cuando derrocaron a Marcos Pérez Jiménez. Entonces, realmente lo que hemos vivido pues ha sido un socialismo que ha degenerado en esto que hoy día se podría considerar comunismo puro y duro, en una tiranía. Pero no han habido gobiernos de derecha. Ningún partido de Venezuela, de hecho, si lo buscan en internet, que todo lo sabe, pues todos son de corte de izquierda. Incluyendo a Carlos Andrés Pérez. Exactamente. Bueno, pero es que Carlos Andrés Pérez, mismo el vicealmirante Mario Iván Carratú, quien fue jefe de Casa Militar durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, él decía que en más de una ocasión él tuvo que acompañar al presidente Carlos Andrés Pérez a La Habana y se reunía con Fidel Castro. Eso no es un secreto para nadie. Obviamente que sí. Ahora, yo quiero insistir porque, ¿sabes? También quiero ocupar el triste ejemplo que está viendo hoy día Venezuela como un llamado a alerta a Chile, porque ¿sabes lo que yo veo mucho? Y por eso te preguntaba sobre la derecha. Uh-huh. Yo he tenido, me imagino Héctor también, que es mitad chileno, mitad norteamericano, a lo mejor lo ha vivido. Hoy día en Miami hay una comunidad muy grande de venezolanos, pero venezolanos ricos, hombres empresarios. Y yo te lo he dicho, o sea, que me lo han dicho a mí, yo se lo he escuchado que muchos huyeron con Chávez, pero al tiempito, ¿sabes lo que a mí me decían? No, pero si esto es muy simple. Yo vivo en Miami porque no puedo vivir en Venezuela, pero todos mis negocios los mantengo en Venezuela. Sí. Porque total, finalmente Chávez igual necesita, todo el mundo necesita de las empresas. Sí. Y ellos además, ellos mismos me dicen, nosotros en Venezuela podemos realizar nuestro negocio sin ninguna preocupación porque está en el nivel de corrupción. Entonces, brutal. A mí me queda ese sabor amargo porque ¿qué pasa con este mundo empresarial y que lo estamos viviendo hoy día en Chile, que ya es tanto el desgano, ya se aburren de pelear, porque aquí uno dice, tú antes decías, no, los pueblos han sido muy solidarios, son los gobiernos. Ojo, los gobiernos son consecuencia de los pueblos. Entonces, yo veo aquí en Chile ya una derecha que está aburrida de un pueblo que ya, yo digo, si te engañan, llega un punto que te tapan los ojos y quieres ser engañado, ¿no es cierto? Es el caso de Bachelet hoy en día, la gente que la sigue apoyando, y el caso en Venezuela, donde ya la gente, o sea, digo, ¿hasta qué punto la gente
apoya a estos megalómanos, a estos vende historia. Y está este mundo empresarial, esta élite que finalmente ya no quiere saber nada más. Yo lo he visto también en carne propia en Perú. La élite en Perú no quiere saber nada de Perú, los hijos estudian afuera. Entonces, yo creo que finalmente los países caen en desgracia cuando sus élites económicas, sus élites culturales, deciden, ¿saben qué más? Como dicen en chileno, mandarse a cambiar. No sé si me explico. Ya se retiran, se van a Miami, ¿no es cierto? Se van a lugares más cómodos y siguen, ¿no siendo, operando su actividad económica. Pero Simón, te quiero interrumpir acerca de Miami. Yo soy, te digo, 30 años en Miami y conozco muy bien esa parte de la historia de Venezuela. Venezuela, en primer lugar, siendo un país rico en petróleo, ¿ya? Básicamente, cualquier persona en Venezuela que quisiera tener un pequeño estatus, ¿ya? Si no tenías un departamento en Miami, eras un pobre diablo, ¿ya? Era por la abundancia que existía, ¿ya? Y se conocía mundialmente que Venezuela contrataba extranjeros para que trabajen porque ellos vivían casi lo que les daban los gobiernos socialistas, como dice Alejandra en este instante. Entonces es un país de abundancia que en este instante se están agotando por una tan pésima administración de los recursos en los cuales ha llevado a esta pobre Venezuela a la catástrofe que estaba. Donde igualmente sucedió en el experimento marxista del 70 al 73, mi estimado Simón, buena memoria acá en nuestro país, ¿ya? Gracias a Dios tuvimos la gracia de que se pudieron revertir las cosas acá en Chile, y eso la Internacional Comunista no nos perdona de ninguna forma. Jamás van a perdonar ese revés que tuvieron acá. Oye, a raíz de eso, y te quiero hacer esta pregunta, porque alguien mencionaba la otra vez la diferencia entre el caso chileno y el caso venezolano. Me decían, no, que el problema con Venezuela es que por su idiosincrasia son un pueblo más paciente o más adormilado, como que tienden a soportar más estas situaciones hasta que revienten, porque en Chile finalmente, ¿no es cierto?, la intervención militar fue consecuencia de un pueblo que en 3 años dijo basta. ¿Qué sensación te da eso a ti, Alejandra? ¿Es Venezuela un pueblo a lo mejor que le toma tiempo despertar, porque todavía hoy en día con toda la oposición cuesta que se organicen? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero te aclaro, oposición que no se opone a nada. Claro. Vamos a comenzar por allí. En Venezuela no hay oposición, lo que hay es una oposición oficial que funge como el primer anillo de seguridad del régimen. Tanto así que nos robaron unas elecciones presidenciales el 14 de abril, el fraude más descarado de la historia, porque desde 2004 se han venido efectuando fraudes electorales, pero el del 2013 fue una cosa absolutamente brutal y grotesca. Aún así, el señor Enrique Capriles, él dijo que no iba a aceptar los resultados, que iba a impugnar los resultados, y acto seguido se fue por el mundo denunciando el fraude, y luego nos llamó a elecciones el 8 de diciembre de gobernadores y alcaldes, pasándose así, pasando la página del fraude electoral. Entonces esta oposición no se opone a nada. Bueno, ¿no? En cuanto al venezolano, mira, es como que tú agarras y pones una rana en agua hirviendo. La reacción de la rana es que salta. A nosotros nos fueron cocinando en agua fría. Son 16 años donde de alguna, de otra manera, pues han ido haciéndose ellos de todo el poder. Primero, cuando llega Hugo Chávez, dice que hay que reformar la Constitución. Por supuesto, Chávez tenía un apoyo muy grande, pues, de la gran mayoría de los venezolanos, y hay que decirlo así, porque veían a él, pues, precisamente a un segundo Bolívar, al Salvador, al que nos iba a sacar de esta miseria tan desastrosa. Obviamente, el señor Hugo Chávez tuvo un apoyo importantísimo de los empresarios venezolanos, de medios de comunicación, de banca privada. Si no, este señor no hubiese llegado donde llegó. Eso hay que tenerlo también muy claro. No, sí, yo lo tengo clarísimo, Alejandra. Yo encuentro que bueno, la grandeza de tu pueblo, yo encuentro que se va a reivindicar. Yo encuentro que todas las historias todavía no están terminadas, y encuentro que el pueblo, de alguna forma, ese pueblo va a salir adelante. Yo desde acá, de este rincón, ya que nos están quedando poquitos minutitos,
te quiero dar las gracias, Alejandra, por participar en nuestro programa. Te quiero seguir invitándote en nuestros programas, que lo queremos hacer claro que sí. interactivos, ¿ya? Y por ende quiero dejar paso a Simón para dar unas últimas palabritas y dejando a toda la gente cordialmente invitada. Sí, yo le pedí a Héctor que me diera unos minutitos porque me quiero pegar como se dice en Chile, una volada. Quiero, porque a mí me gusta siempre que este programa lo vayamos enriqueciendo con distintas cosas, con distintas miradas. Por eso hoy día tuvimos invitada a Alejandra, que muchas gracias por estar con nosotros. Pero quiero hoy día cerrar con una cosa distinta, alejarnos de la política, de algo que mencionaste tú, Héctor. A nuestro querido y siempre bien ponderado, hablando de historia, José Martí. Que José Martí, para que la gente que no sepa, es un prócer de la historia cubana que también ha sido muy empañado, muy manoseado por la doctrina comunista, ¿no es cierto?, de Castro. Gran poeta. Y es exactamente, qué bueno que tú dices eso, porque quiero terminar hoy día con un poema. No me digas que no nos habla. Mira, yo les voy a contar, porque además tiene una historia muy linda. José Martí se enamoró, o bueno, dicen que él no, sino que ella se enamoró de él, María García Granados, que es una mujer de donde surge, hay una leyenda que se llama La Niña de Guatemala. Ella se enamoró profundamente de José Martí. Bueno, y ahí la historia dice que ella se suicidó de amor, que o si no se suicidó, pero él le escribe un poema que, si tú me lo permites, Héctor, me quiero despedir de la gente y me quiero despedir de esta ilustre visita de Alejandra con este poema que es realmente maravilloso. Adelante, Simón, tienes todo mi permiso. Dice así, de José Martí: quiero, a la sombra de un ala, contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente, el beso de despedida. Era su frente, la frente que más ha amado en la vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí, en la bóveda helada, la pusieron en 2 bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Mira tú, no te conocía tus dotes poéticos. No lo estoy leyendo de memoria, pero es un poema precioso. Para terminarlo, para todos nuestros oyentes, yo también tengo algo. ¡Ay, que nos pusimos románticos! Probablemente. Este es cortito, es simple. ¿De José Martí también? De José Martí también. ¿Qué es un romántico? La famosa Cultivo una rosa blanca. Ese es un tradicional. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortega cultivo la rosa blanca. José Martí. José Martí. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo nos despedimos hoy día de nuestra radio audiencia? No, maravilloso, imagínense. Bueno, Alejandra, un placer nuevamente, y a todos nuestros radioescuchas, acá nuevamente, dándoles a ustedes la oportunidad de participar con nosotros constantemente y recordarles que hoy, al igual que ayer, Chile nos necesita. ¿Ya? Así es. Básicamente, que es nuestro lema y nuestro programa todos los martes a esta misma hora, de 9 a 10 de la noche. ¿Y saben lo que Chile necesita? ¿Qué necesita? Ser más bolivarianos. Me parece a mí también. Seamos más hermanos y pongamos el grito en el cielo frente a la injusticia que están sufriendo hoy día los pueblos latinoamericanos. Y un gran saludo al pueblo venezolano y a todos los pueblos bajo el yugo marxista que existe y corrompiendo nuestras atmósferas en este instante. Así sea. Así que un gran saludo a todos nuestros radioescuchas y nos veremos el próximo martes a la misma hora, 9 de la noche.
Nos estamos pasando un poquito el tiempo, pero netamente es meritable. Un saludo cordial nuevamente, Alejandra, nuestra invitada, y Muchísimas la próxima gracias. semana esperemos tenerte nuevamente con nosotros, además de otros invitados sorpresas que tengo para ustedes. Muy buenas noches a todos y gracias por escuchar. Buenas noches. Buenas noches. Hemos llegado al final de este programa. Antes de terminar, nuestros saludos y eternos agradecimientos a los cientos de presos políticos y perseguidos de las Fuerzas Armadas, Orden y Civiles de nuestro país, que nos dieron la libertad del yugo marxista. Buenas noches, que Dios les bendiga y recuerden, hoy, al igual que ayer, Chile nos necesita. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda.